Diputados aprueban extensión del estado de emergencia por otros 45 días. Y en el Senado también se calienta el fogón, se convoca y se da un plazo de una semana para mandar el proyecto a comisión, pero es el sábado cuando vence el estado de emergencia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a En Primer Plano. Gracias por acompañarnos y estar, como de costumbre, con nosotros a esta hora y por este canal. Señor de la Cruz. ¿Cómo se siente, hermano? Yo estoy bien. 45 días más. Sorprendido solamente porque nos van a meter 45 días más, días más en la costilla de estado de emergencia. ¿Cómo sorprendido? ¿Y por qué? Bueno, porque se supone el país está abierto o no está abierto. Sí. Dígame si sí o no. Sí, pero no están abiertos. Espérese. Se están tomando las medidas de precaución necesarias. Los 45 días eran los malos anteriores. Bueno, es el tema. Pero está bien, que sea malo o que sea bueno. El tema es, si el país está abierto prácticamente, sí, está bien. Si estamos desmontando el toque de queda, porque estamos las provincias vacunadas con el 70%, la Altagracia, el Distrito Nacional, ya vienen otras. La clase que es hora. Vienen las clases ahí, también presenciales, ¿verdad? El turismo está llegando, los aeropuertos están abiertos. Entonces, ¿para qué 45 días más de estado de emergencia? Pregunto yo que no sé de esto. Bueno, hay uno considerando en la solicitud del Poder Ejecutivo diciendo que para tomar las medidas del lugar y estar atento por si hay un rebrote. ¿Sabe usted cuáles son las medidas del lugar? ¿Cuáles son? Más préstamos que están ahí para aprobarse en la Cámara de Diputados, en el Congreso. Más compras en el estado de emergencia por parte del Estado. Y como es en estado de emergencia, hay ciertas compras que usted puede hacer. No tiene que llamar a concurso ni nada, porque eso es emergencia, eso es para rápido. Sí. Y entonces, tener esa facilidad para ese tipo de movimiento del gobierno, es mi punto de vista. Mira, yo no sé si es para sacarle provecho o no. El problema es que por eso que la prudencia es la clave del éxito. Al gobierno de Danilo Medina le aprobaron los legisladores del PRM y de la oposición en ese entonces en una sola ocasión 45 días. Una sola ocasión. Una sola ocasión. Sí. Y cada vez que sometían la prórroga, de 45 le daban 12, le daban 15, le daban 20. Bajo el argumento de que era para sacar provecho político, de que era para hacer negocio, y la situación del COVID era 10 veces peor que la situación actual. Pero claro. Entonces lo que yo digo es, todo eso le pasa porque ellos satanizaron algo que tenía que ver con la salud. Es el mismo tema de los préstamos. Yo estoy convencido de que ningún país puede manejar una economía si no es a través de préstamos. ¿Cómo estamos en la clase media y tenemos los pobres? Tú quieres una casa, ¿verdad? ¿Qué tú tienes que hacer? Tú buscas un financiamiento en un banco para 20 años, para prestado. Que el carro, ¿cómo lo buscamos los clase media y los pobres? Prestado. Entonces los países son algo similar. No hay forma de que tú obtengas cosas sin préstamo. ¿Dónde está el tema? En que tú no te puedes exceder de lo que tú pasas, eso es una. Pero el otro es, si los préstamos que yo cojo son malos, lo que tú coges, que eres hermano mío, tiene que ser malo. Tiene que ser malo también, ¿verdad? ¿Tú entiendes? Entonces, satanizaron tanto las cosas que ahora parece un harakiri, porque todo el mundo lo que le está sacando eso. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados se vivió momentos de tensión y un escarceo y una cosa terrible. ¿Por qué? Porque estaban buscando los 45 días de la prórroga, porque bueno, ¿cuál es el tema de la ley? La ley dice que debe ser aprobado o sometido al Congreso una semana antes. Ahí se cumple. Correcto. Entonces, por eso fue la premura de la Cámara de Diputados, tiene que darle, porque es el sábado que vence. Correcto. Entonces, tiene que hacerse todo de una vez. Entonces, hay que reconocer, porque dice que la experiencia no se improvisa. Hay que reconocer la veteranía de Alfredo Pacheco,
Y vamos a decirlo en buen dominicano, el tigueraje de Pacheco. No, que estuvo en Grandes Ligas, en el Congreso. Correcto, en el Congreso, Pacheco. A tú no tiros. ¡Pam, pam! Tú sabes cómo fue que la primera vez que llegó, tú sabes cómo fue, en un apagón y en medio de tiro, ¡tan, tan, tan! Pero está juramentado en medio del apagón, porque fue en medio del apagón que se juramentó. Entonces, hay que reconocer esa astucia de político, esa maña de político que tiene Pacheco, porque este proyecto para la extensión del estado de emergencia fue dejado sobre la mesa. ¿Sabe por qué? Porque los diputados de oposición, bueno, ya lo habían advertido. Votaron, dijeron cuando iban a votar no le iban a dar más extensión al presidente Luis Abinader. Entonces, en 2 ocasiones, en la sesión, Pacheco llamó a votación. La primera, ok, que venció el tiempo, 3 minutos que dan para la votación electrónica, ¿verdad? Volvió y la sometió a votación. Y otra vez no alcanzó la votación requerida. No es que se votó a favor ni en contra, porque este también es otra artimaña de los legisladores y los trucos, ¿verdad? Es que los que estaban ahí presentes en la sesión no votaron ni sí ni no. Ni sí ni no. Entonces no hay el quórum. No hay rechazo, no hay quórum. No hay el quórum para tú decir se rechazó o se aprobó. Entonces fue dejado sobre la mesa. Luego, bueno, terminó la sesión. Se aprobaron varios asuntos, se escucharon varios diputados, pero a pesar de que fue dejado sobre la mesa la solicitud de estado de emergencia, entonces el presidente de la Cámara, Pacheco, convocó a una sesión extraordinaria, ahí mismo, friendo y comiendo. Entonces en esa sesión extraordinaria logró la aprobación del pedido hecho por el Poder Ejecutivo. ¿Pero con quiénes? Con el PRM, de los presentes. Porque, oye, ¿cómo es la jugada? Porque son trucos lo que te dicen. Esos tipos están acostumbrados a pichar en Grandes Ligas. Claro. Si yo te digo, por ejemplo, cuando dicen que había legisladores que le daban su dinero, yo recibí un dinero, usted no. Yo dije en el discurso que yo no tomaba agua. Usted ve, yo mantenía eso. Entonces yo lo que hago es que voy a la sesión, pues ya a mí me dieron mi grasita. Hago el quórum y después de que me molesto y me voy. Pero ya cuando se hace el registro, yo aparezco en el quórum, pero no voto. En términos prácticos, yo garanticé que la sesión fuera legal. Correcto. Y que cruzar el proyecto. Entonces lo que se hizo fue eso. Por ejemplo, cuando entró todo el mundo en la primera fase, hay un coro específico. Claro. Al quedarse sobre esa mesa, terminó esa sesión, es como que terminó la fiesta, o que terminó este programa. Y vamos a seguir corrido con otro, con el noticiario. Entonces, fíjate que nosotros, ¿qué hacemos? Bumper, comerciales, y volvemos nosotros otra vez aquí. Así, entonces lo que hicieron fue, terminó eso, como es un veterano, el hombre se sabe todos los trucos. Lo dejó así, los que querían irse se fueron, braviaron, no, que es un abuso, que el gobierno, que sé yo qué, se fueron, ok, vamos a sesionar otra vez. Cuando él convoca la sesión, todos los votos que quedan son del PRM, entonces la mayoría es la mayoría de ese quórum. De ese quórum. No de la y en una única lectura. Por eso. Sí, porque fíjate cómo es toda la cosa. Claro. Entonces, ¿sabes cuántos votos fueron? 79 votos a favor y 20 en contra. Sí, eso fue que se quedaron algunos también de la oposición que conoce el juego. Mira, por ejemplo, los diputados del PLD se abstuvieron de votar a favor o en contra. Estaban ahí, pero no votaron. Pero ellos lo que estaban tratando de que se cayera el quórum. O sea, como pasó en las primeras 2 votaciones. Sin embargo, el intento fue fallido. Porque tú sabes, cada quien juega su rol. Entonces, en total no votaron 21 diputados presentes y otros 70 aparecieron, ¿sabe qué? Como ausentes. ¿Es así? O sea, en medio que se acabó la sesión, no vamos, tú sabes como los diputados, y en medio de la sesión, a veces una gallera lo que hay ahí, y en medio de toda la sesión el asunto se van algunos porque tienen su asunto pendiente, o van a reuniones, y van a otras cosas, ahí mismo se convoca porque tú sabes, estamos en otro tiempo, ¿verdad? Estamos en tiempo de la tecnología y tú tienes que votar y el voto se registra. Correcto. Cuando yo cubrí la Cámara de Diputados, 80 y pico, finales, 90 y algo, había un mayordomo. Se llamaba Núñez. Núñez era el que contaba los votos. Sí. Entonces, Núñez regularmente respondía al interés del presidente de la Cámara. Entonces, si el proyecto no le interesaba, Núñez contaba,
si le interesaba 1, 2, 5, 7, 14, 25, 32, entonces el tipo de que sea 48, se cayó. No, o daba, no, sí. aprobado. Tú veías los insultos, Núñez. Entonces, si era lo contrario, 1, 3, Núñez, eso no está bien, vamos a contar de nuevo, reconteo. Y cuando daban el malletazo, ¡pah! Sí, aprobado. Sí. Y los tipos estaban a Núñez, ¿y cómo que tú cuentas? Pero ellos sabían que era una dinámica que existía. Entonces ahora estamos en otro tiempo. Ahora, como está la tecnología... Entonces tú truqueas con eso. Yo estoy presente, pero no voto. Es como yo no estuviera. Exactamente. Pero porque tengo que votar. Recuerda siempre a Pacheco, ¿verdad? En medio de las sesiones. Voten, sí o no. Compañero, honorable, voten, sí o no, sí o no. Si yo no voto ni sí, ni no, es como si yo no estuviera. Sí, así es. O sea, no me contabilizan. Entonces, estas astucias políticas, que uno la ve, ¿verdad? En la política diaria, vernácula. Entonces Pacheco hoy se salió con la suya. No uso la veteranía. Sí, para eso es que tú vas a Grandes Ligas. Cuando tú estás en Grandes Ligas, un juego final, no importan los abucheos, tú sabes que tú tienes que sacar el juego. Ahora, yo creo Pacheco sacó su juego. Además, es interesante. Yo estaba viendo parte de la sesión cuando en dos momentos, ya en el último momento se queda sobre la mesa el proyecto. Y entonces ahí están los diputados y lo demás. El Pacheco parece que recibe una llamada y Pacheco toma el teléfono. Tú sabes lo que eso siempre significa, pasa, ¿verdad? siempre pasa. Sí. Porque eso era muy... Tú cubriste el Congreso y tú sabes cómo es. ¿Qué es lo que pasa? No, hazlo así, tal cosa. Eso hay que aprobarlo hoy. Y entonces fíjate cómo viene la jugada. Ahora, señor director, yo quiero que usted ponga, por favor, la imagen con este titular para que usted vea lo que opinaba el buen hermano y amigo Alfredo Pacheco, hoy presidente de la Cámara de Diputados, pero ayer cuando era solamente un diputado del PRM en la oposición. Pero tú estás viendo, ¿verdad? La foto está muy bien. ¿Dónde está él ahí? ¿En qué ángulo? Abajo. Ahora él está arriba. Ahora el presidente de la Cámara. Pero usted no está escuchando la descripción que estoy dando. Entonces, ¿qué dice este titular? Alfredo Pacheco afirma, prórroga del estado de emergencia es totalmente innecesaria. Y esa era una. Óigame esto. Alfredo Pacheco afirma, prórroga de estado de emergencia es totalmente innecesaria. Eso era cuando estaba abajo. Sí. Mírelo ahí. Esa imagen habla por sí sola. Eso era cuando estaba abajo, en la oposición. Sí. Pero ahora está arriba, en el poder, y él es el presidente de la Cámara. ¿Cuántos estados de emergencia que le han aprobado a Luis Abinader de 45 días? 9, vamos. 8 o 9. 9 estados de emergencia. Sí. De 45 días. El presidente ¿Cuánto le aprobaron? ha gobernado, Luis Abinader ha gobernado bajo el estado de emergencia total. Totalmente. El año completo. O sea, el gobierno del presidente Luis Abinader hasta ahora ha sido un gobierno bajo estado de emergencia. Entonces, es interesante esto porque una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Y es para que usted vea cómo se usa el poder. Al PRM le salió bien el argumento, le salió bien el discurso porque cosechó réditos políticos en medio de la campaña electoral y la jugada le estuvo bonita. Sí. Lo que pasa es que la gente ya se cansó. Sí, pero... la gente está cansada de toque de queda, la gente está cansada de encierro, la gente está cansada de estado de emergencia y el país abierto, porque si tú me dices, bueno, está cerrado, no dejan salir, pero el país está funcionando. Pero al fin y al cabo, ahí en el Congreso lo que hay es político. Ahí se está jugando un ajedrez político. Por ejemplo, óyeme, porque es que la combinación, si buena fue la jugada de Pacheco, mejor todavía fue la del Senado. ¿Por qué? Se aprobó, eso para de una vez, eso no hay que espérate que mañana, fue ahorita que la aprobaron, pero ya está en el Senado. Ya la remitieron el documento. Sí. Al Senado, hoy, de una vez. ¿Qué pasa? El Senado dice, convoca para la sesión, lo manda a la Comisión de Salud, Permanente de Salud, ¿verdad? Por una semana. Pero una semana, si es hoy martes, ese informe, si es así, debería rendirse el martes que viene. En la sesión del... Pero no, la ley lo que dice es que tú tienes una semana, la visita tiene una semana para conocer y emitir su opinión. Sí. Yo le apuesto que mañana esa comisión está trabajando. Por la sesión de mañana. Sí. No solamente eso, la comisión está presentando un informe favorable. Entonces, eso... Al pleno, ¿verdad? Al pleno.
Entonces, ¿qué va a hacer eso? Esa comisión se reúne mañana temprano, decide aprobarlo o llevarlo al pleno. Ahí es mucho más fácil que todo ese juego que hizo Pacheco. Sí. Porque ahí la oposición completa... No, el PRM domina ahí. No, tiene 18, te digo, pero completa, que si si hay algún acuerdito con Lionel, de que mira, déjame pasar eso, alguna tú me la pichas más pegada, otra, ¿tú entiendes? No hay forma. No hay forma. Entonces, ¿qué Mira, te la dice? comisión mañana se reúne en la mañana. Sí, pero Aprueba. Pero oye el asunto. La comisión se reúne mañana en la mañana. Le da el voto favorable. En la sesión de mañana del Pleno del Senado, presenta el informe favorable para la prórroga del estado de emergencia y mañana en la tarde, en la sesión del Senado, se aprueba. Porque cuando vence, no es el sábado que vence, es el sábado que vence. Entonces, mañana la comisión se reúne en la mañana, va a estudiar, eso no hay que darle mucha vuelta, y entonces va a presentar su informe favorable al Pleno, que se reúne en la tarde. Entonces ya el Pleno del Senado, vamos a ponérselo para el jueves, para que tú hagas un ejercicio de que, como dice Antonio Marte, que hay que leer todo para darle el tiempo a que los legisladores, los senadores lean todo completo sobre por qué la necesidad de prorrogar. Sí, porque Antonio Marte fue que dijo que hay que leer. Que hay que leer. Sí. Entonces tú no puedes llevar esa premura así como la reforma también. Entonces, nada, el jueves ya eso se aprueba, pero ahí el problema es que hay que mandarlo más, porque ya entonces ahí se va ya el Poder Ejecutivo autorizándolo. Claro, porque autorizándole, diciéndole, porque ahí quien solicita es el presidente. Sí, ya lo que entonces dice, mire, ya no estamos de acuerdo. Es una el decreto pues, promulgando eso, la extensión del estado de emergencia. Eso puede ser el jueves en la noche. Mire, eso es para que usted vea, amigo televidente, amiga televidente, que esa es la política. Una cosa se habla cuando no estamos en el poder, cuando se está fuera del poder, y otra cosa cuando se tiene el poder. Una cosa es con guitarra, otra cosa es con violín, y alguien definió que la política es el arte de la conveniencia. Sí. Es lo que conviene en el momento. Y lo que tú puedes y sobre hacer, todo lo que conviene a quien está arriba, a quien está en el poder. Sí. Y es el arte de lo posible. Es decir, si el Congreso lo hubiese controlado la oposición, aunque se hiciese como lo intentó Danilo, no le dan. Así es. Los 45 días. Vamos a decir que sí, que le dieran. Pero te van a dar 10, te van a dar 15. Entonces, ese es el tema. La política es eso. Y es una dinámica. Y nosotros lo que hacemos es analizar ese juego. Bueno, dice Camacho que para lograr que le aprobaran uno de los estados de emergencia tuvo que hacer hasta oración y hora santa. El término, ¿verdad? Sí. Pero que tuvo que hacer oración y hasta hora santa. Y llamar incluso a 12 expresidentes para buscar el consenso para que le aprobaran 12 días y medio. Sí, es así. Te estoy diciendo, a Danilo le aprobaron en una ocasión cuando arrancó, 45 días. Después la segunda vez pidió 45, le dieron 25. Hicieron los peros, se comenzó a bajar. ¿Tú entiendes? Entonces, el argumento era que eso era para sacar beneficio y para no acogerse al rigor de lo que dice la ley. Y la situación del COVID era 10 veces más caótica que la que impera ahora. Bueno, mientras tanto, en medio de todo esto, el presidente ya ha convocado, como comentábamos anoche, a los principales partidos políticos con representación en el Congreso para el diálogo que se va a realizar en busca del consenso para la aprobación de las 12 reformas que él presentó. Y dice la sociedad civil que el paquete de reformas son muy ambiciosas, que tienen que ser estudiadas, que tienen que ser analizadas. Vamos a ver esta historia que preparó Rosalba Escalante de Noticias, de N Noticias, donde nos aborda estos enfoques. Representantes de la sociedad civil entienden que el gobierno debe priorizar entre el paquete de las 12 reformas que propone el Poder Ejecutivo al considerar inviable discutirlas y aprobarlas todas al mismo tiempo. Pero parecería que resulta ambiguo y muy ambicioso el planteamiento que está haciendo el presidente Abinader, de gran calado, de gran profundidad, sin una agenda, sin una prioridad, tú hablar de reforma constitucional, de igual forma reforma fiscal, el agua, son tantos los temas que deben ser por separado.
Esta discusión, evidentemente, que tiene que producirse, es una aspiración del presidente, someter todas estas reformas, pero eso no significa que las mismas se puedan materializar, porque si no se producen en el marco de una discusión y de un consenso, pues no habrá reforma. Tanto el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia como el de la Asociación Dominicana contra la Corrupción entienden que dichas discusiones no deben limitarse al liderazgo político nacional, que ya empezó a ser convocado, sino que deben participar todos los actores de la vida social para que se produzca el verdadero consenso. Entonces no podemos plantearnos de que sea un tema de discusión interna de las élites políticas. Eso también nosotros lo rechazamos. Y es muy ambiciosa el planteamiento del presidente. Nosotros estaríamos condicionando una reforma a que haya una participación plural. Si ellos no convocan a las organizaciones de base, las organizaciones de la sociedad civil, pues no sería equitativa esta convocatoria. En el caso específico de Julio César de la Rosa, condiciona la modificación a la Constitución a que sea únicamente para lograr la independencia del Ministerio Público y la fiscal, a la reducción del gasto público. Estos representantes de la sociedad civil coinciden con otros en que el Consejo Económico y Social sería el escenario idóneo para la discusión sobre algunas de estas reformas. De hecho, el fundamento constitucional del CE, ese proceso de convergencia, lamentablemente que ha fallado en lo que ha sido pues su labor, incluso con las estructuras orgánicas que plantean en función de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo lo que son los grandes pactos. Precisamente en el marco del CES, donde se sientan la empresa privada, los sindicatos y las organizaciones sociales, es un espacio idóneo para discutir este tipo de reformas que se plantean. Las reformas planteadas por el presidente Luis Abinader abarcan los sectores eléctrico, agua, salud, seguridad social, seguridad ciudadana, educación, transformación digital, hidrocarburos, laboral, fiscal e institucional. De acuerdo a la convocatoria, este encuentro con el liderazgo político nacional se producirá el lunes próximo. Rosalba Escalante, EN, Televisión. Bueno, hay muchos temas ahí para discutir y analizar, ¿verdad? Y buscar consenso. Sí, son muchas las reformas. La que provoca, hay dos que provocan realmente rechazo y que van a generar controversia, que es la reforma constitucional y es la reforma tributaria. Sí. La constitucional porque el argumento que se da es que es para tener un ministerio público más independiente. ¿Te vio a Leonel anoche? Sí, entonces Leonel también ha hablado, esos planteamientos estaba Leonel de que era candidato. Sí, claro. Y citaba unos casos, pero además todo el mundo habla de la independencia que tiene el Ministerio Público y no se ha hecho ninguna reforma. Correcto. O no son independientes o no hay que hacer la reforma. Era lo que explicaba el doctor Marino del Sevilla anoche cuando conversábamos con él. Es decir, es una actitud de la persona que asume el cargo y la función, porque bien está consagrado en la Constitución de la República. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos un Ministerio Público independiente y se necesitó reformar la Constitución para eso. No. ¿Qué se necesitó? ¿Voluntad política? Exacto. ¿Cierto o no? Sí, así es. Y entonces no es independiente nada. O no es independiente. Exactamente. Exactamente. O no es independiente nada. Entonces, esa es un tema. Y la reforma también tributaria. Esa sí es verdad que nos vamos a dar la porque esa le va a guayar el bolsillo a los más pobres. Es decir, no quiere decir que se vaya a aplicar así. Lo que nos tienen tan acostumbrados que cada vez que se habla una reforma, se parte del criterio del refrán popular de que la soga rompe por lo más fino. Y quienes van a cargar con el mayor peso de una reforma ante la necesidad que tiene el Estado de recibir más dinero, no son los más ricos, sino los más pobres. Y especialmente yo diría, la clase media, lo que nosotros... Mire, el clase media no recibe subsidio de nada. No. No recibe bono nada. No. No recibe ayuda de nada. Ni de arriba ni de abajo. Entonces, clase media, usted y yo, que somos clase media, ¿verdad?
Pagamos. Tenemos que pagar impuestos de todo. Sí. O sea, de todo, de todo. Entonces, el rico está arriba y tiene exenciones. Y evade y evade muchísimos impuestos. Bueno, el pobre está abajo. Y como es pobre, tiene muchísimos subsidios, muchísimas ayudas, subsidios que el gobierno busca por todas las maneras, la forma de ayudar, porque es la clase más pobre y hay gente muy necesitada. Entonces, ¿a quién es que aprietan? Al que está en el medio, a ese que le cargan todos los impuestos. Y lo que yo eso lo pongo con el tema de la energía eléctrica. Por ejemplo, los clase media pagamos la luz de los muy pobres porque no tienen y de los muy ricos porque son unos truqueros haciendo. Tuve un tipo que tiene una casa con piscina, con qué sé yo cuánto, y cuando el recibo de él y el tuyo, No, hermano, no se compara. cuando vino a ver el tuyo es más grande. Más grande. Va 8,000 pesos, 10,000 Más pesos. grande, así y el mismo. tipo que tiene una casa en Arroyo Hondo que hasta con el impuesto. Y con calentador en la piscina. No, pero te estoy diciendo con el impuesto. Sí. Entonces, ese paga 10,000. Y tú pagas 12 de luz Sí. en una casa clase media. No, ¿y cómo tú lo pagas? No es lo que te digo. O sea, tú vives en una tensión. y- Apaguen el aire, y apaguen la luz. Y la ¿verdad? luz. Sí, Entonces, el pobre, la clase necesitada, no tiene recursos para pagar, para suplir esa necesidad. Entonces, lo ahí, subsidian, ese lo subsidian. nosotros. Sí, por lo que te digo. Y el miedo de la gente es esa. Y el agua, por ejemplo. Exacto. Usted paga su agua, ¿verdad? Claro. Yo también pago mi Pues agua. tú tienes que tener cisterna, tienes que tener de todo y bomba y toda la vaina y no te llega. Pero en los barrios, pregunte quién paga agua. No, es que no hay tampoco. Con No, un no, la tanque. que llegue como sí, quiera. Sí. No se Sí, paga. Sí, es así. Entonces, esto va a traer, porque hace mucho que se está hablando de que hay que hacer la reforma y lo demás, esto va a dar mucha greña y evidentemente vamos a estar abocados a esto porque nos han presionado mucho. Vamos a publicidad ahora, vamos a hacer una pausa y ya regresamos en Primer Plano. Ya volvemos.